sistema digestivo del rumiante. Vamos a hacer un repaso anatómico acerca de lo que es el abdomen y vamos a mencionar los hechos anatómicos más relevantes. Ya sabemos que la cavidad abdominal es la cavidad más grande del organismo. En ella vamos a encontrar estructuras tubulares y glandulares que van a estar sostenidas y cubiertas por serosas. En cuanto al abdomen, su forma va a variar tanto con la edad, con el grado de engrasamiento que tenga el animal y el estado fisiológico del animal. Obviamente no es lo mismo un animal en condiciones fisiológicas normales a un animal que esté desnutrido o a una hembra que esté preñada, ¿sí? Vamos a ver mucha diferencia en cuanto al tamaño del abdomen. En un animal adulto, el abdomen es mucho más profundo y amplio, ¿sí? Y el suelo del abdomen se va a iniciar a nivel, digamos, a caudal del esternón, ¿sí? Este va a ascender de forma abrupta, asciende de forma abrupta, y en su parte más caudal se une al borde anterior del pubis. Es simétrico bilateralmente y en animales jóvenes es poco profundo y está lateral. Bueno, acá hacemos un repaso de los músculos que forman las paredes de la cavidad abdominal. El músculo más externo, habíamos dicho que es el oblicuo abdominal externo, ¿sí? Fíjense como si nosotros sacamos la piel, podemos observar, lo primero que observamos es este músculo, ¿sí? Podemos observar la dirección de sus fibras. Habíamos dicho que sus fibras más dorsales son más o menos horizontales hacia la cavidad coxal, pero la mayoría de sus fibras son caudoventrales. Bueno, acá podemos ver el músculo, si nosotros hacemos una disección del músculo oblicuo abdominal externo, nos encontramos con el oblicuo abdominal interno. Esta es una vista lateral del lado derecho, ¿sí? Del rumiante, y acá vamos a ver este músculo que va a tener la mayoría de sus fibras con una dirección cráneo-ventral. Acá también tenemos una vista lateral izquierda del rumiante, que si nosotros hacemos una disección del músculo oblicuo abdominal externo y del interno, nos encontramos con el músculo transverso del abdomen, ¿sí? Que van a tener, habíamos dicho que la mayoría de la dirección de su fibra va a tener una dirección más o menos transversal. Bueno, habíamos dicho que el músculo recto abdominal formaba parte del piso o forma parte del piso de la cavidad abdominal. Este músculo corre a ambos lados de la línea media o la línea alba. Y si nosotros hacemos un corte transversal de la cavidad abdominal en una región postumbilical, vamos a ver cómo estos músculos abdominales, de las que forman parte de las paredes abdominales, envainan al músculo recto, ¿sí? Que se localiza en el piso de la cavidad. Entonces, vamos a ver cómo, si hacemos un corte a nivel postumbilical, vamos a ver que va a existir una lámina externa y una lámina interna de estos músculos. Una lámina externa, vamos a ver cómo, o sea, a nivel postumbilical, vamos a ver cómo las aponeurosis de los músculos oblicuos abdominales externo e interno pasan por debajo del recto, ¿sí? Fíjense cómo van y se insertan en la línea alba, pero pasando por debajo del recto. A diferencia que en una lámina interna vamos a tener la aponeurosis del transverso abdominal, ¿sí? Que se pasa por arriba, ¿sí? Lo envuelve por arriba el recto y se inserta en la línea alba. Esto es a nivel postumbilical. Y si hacemos un corte a nivel preumbilical, vamos a ver, en una lámina externa, vamos a ver cómo el músculo, la aponeurosis del músculo oblicuo abdominal externo pasa por debajo del recto y se inserta en la línea blanca. A diferencia de lo que es la aponeurosis del músculo oblicuo abdominal interno, en la cual emite dos tendones aponeuróticos, en donde una lámina externa pasa por debajo del recto y una lámina interna pasa por arriba del recto, ¿sí? Y ambas se insertan en la línea media. Y después vamos a ver la aponeurosis del transverso abdominal, que en la lámina interna
¿sí? Viene y forma el tendón aponeurótico y se inserta en la línea blanca por arriba, pasando por arriba del recto. Y de esta forma quedan envainados, ¿sí? El músculo recto. Bueno, y vamos a hablar del canal inguinal. El canal inguinal es un espacio virtual, no es un canal propiamente dicho, sino es un espacio virtual que está comprendido entre los músculos oblicuo abdominal interno y el músculo oblicuo abdominal externo. Y es un anillo, o sea, presenta un anillo inguinal profundo y un anillo inguinal superficial, ¿sí? Eso lo aclaramos porque siempre cuando preguntamos qué es el canal inguinal, nos dicen, o que describan lo que es el canal, nos dicen que es un canal literal y no, es un espacio virtual que está formado por un anillo inguinal profundo y un anillo inguinal superficial, ¿sí? El anillo inguinal profundo, que lo vemos en esta imagen, ¿sí? Esta es una imagen esquemática, del lado vendría a ser derecho, ¿sí? De la cavidad abdominal. En esta región encontramos el anillo inguinal profundo, es más pequeño y se presenta como una fisura, ¿sí? Está comprendido entre el ligamento inguinal, ¿sí? Que lo vemos acá, entre el ligamento inguinal y el borde caudal del músculo oblicuo abdominal interno, que es todo este músculo. Y después tenemos el anillo inguinal superficial, ¿sí? Que este anillo está como excavado en la superficie del músculo oblicuo abdominal externo y está un poco hacia craneal del pubis y a los lados del tendón prepúbico. Bueno, esta imagen también es una vista lateral del lado derecho del bovino, ¿sí? En esta imagen, si nosotros hacemos una disección de todos los músculos del oblicuo abdominal externo, del interno y del transverso, nos encontramos con el peritoneo parietal, ¿sí? Este va a ser el peritoneo parietal, que es el peritoneo que recubre las paredes de la cavidad abdominal. A ver, nosotros insistimos mucho con el tema de los músculos que conforman las paredes laterales y el recorrido de sus fibras, su origen y su inserción. ¿Por qué se insiste tanto con esto? Porque esto es un punto de referencia o es el punto de entrada hacia la cavidad abdominal. Entonces, ustedes cuando el día de mañana, cuando estén en su clínica y tengan que hacer una intervención quirúrgica, ya sea para una castración de un perro o para ingresar al rumen de la vaca o para ingresar a la cavidad abdominal del equino, es importante saber la dirección de las fibras porque uno tiene que abrir y divulsionar los tejidos siempre siguiendo la dirección de las fibras para poder generar el menor daño posible, y cosa que una vez que se termine esa intervención quirúrgica podamos suturar o realizar, digamos, las suturas de cada músculo por músculo, siguiendo la dirección de su fibra, y eso cicatriza mucho más rápido. Entonces es muy importante conocer su origen, su inserción, la dirección de la fibra, ¿sí? Y acá, si nosotros hacemos si sacamos digamos, peritoneo parietal, no vamos a encontrar con el diafragma, ¿sí? Fíjense acá cómo se observa claramente el diafragma, que me va a dividir lo que vendría a ser la cavidad torácica de lo que es la cavidad abdominal. Fíjense acá cómo están todas las capas musculares diseccionadas. Bueno, vamos a comenzar hablando del sistema digestivo en el rumiante. Esta es una vista lateral izquierda, ¿sí? Donde podemos visualizar los órganos internos, digamos, del animal. Acá vamos a ver la cavidad torácica, ¿sí? Con sus órganos intratorácicos. Podemos visualizar lo que es pulmón, ¿sí? Corazón. Vemos el diafragma. Vemos cómo el diafragma va a dividir la cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿sí? Y dentro de lo que es la cavidad abdominal vamos a ver principalmente lo que es el estómago del rumiante, ¿sí? Toda esta estructura de acá está formado por el estómago del rumiante. Fíjense cómo ocupa la mayor parte de la cavidad abdominal. El estómago de los rumiantes está formado por 4 compartimientos que van a ser el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso. Los 3 primeros, como ser rumen, retículo y omaso, se denominan proventrículos o preestómagos y son los que van a llevar a cabo lo que es la digestión de los hidratos de carbono más complejos.
Y el cuarto, que se denomina abomaso o estómago verdadero, ¿sí? Es comparable con el estómago de las otras especies. Digamos, en un vacuno adulto, este estómago va a ocupar prácticamente toda la cavidad izquierda de la cavidad abdominal y una parte importante del lado derecho. Este estómago en su totalidad va a tener una capacidad de 60 litros y va a estar distribuido aproximadamente en el animal adulto, el rumen en un 80%, el retículo en un 5%, el omaso en un 8% y el abomaso en un 7%. En los pequeños rumiantes va a estar formado el rumen en un 75%, el retículo va a tener una capacidad del 8%, el omaso va a tener una capacidad del 4% y el abomaso una capacidad del 13%. Vamos a comenzar hablando del rumen, que también se lo denomina panza o herbario. En cuanto a sus límites, se extiende desde el cardia o el séptimo o octavo espacio intercostal hasta la entrada de la pelvis, y desde el techo al suelo del abdomen y desde las paredes corporales del lado izquierdo hasta más allá de la línea media. ¿Sí? En esta imagen es el lado izquierdo de la cavidad abdominal del bovino, ¿sí? Donde vamos a poder visualizar lo que es el diafragma, el retículo, el vaso, y todo esto es el rumen. El rumen es el mayor de los compartimientos, ocupa casi toda la mitad izquierda del abdomen y es un saco que está comprimido lateralmente y recorrido por una serie de surcos. Más hacia craneal vamos a encontrar el surco rumino reticular. Este surco me va a dividir lo que es el retículo del atrio del rumen. Luego tenemos el surco craneal, que me divide lo que vendría a ser el atrio del rumen del saco ventral del rumen. Luego tenemos el surco longitudinal, en este caso es el lado izquierdo, porque esta es una vista lateral izquierda, ¿sí? De lo que vendría a ser el animal, el bovino. Este surco longitudinal izquierdo me va a dividir lo que es el saco dorsal del saco ventral. Luego más hacia caudal tenemos el surco coronario izquierdo dorsal y el surco coronario izquierdo ventral. Este surco coronario izquierdo dorsal me va a separar lo que es el saco dorsal, ¿sí? Del saco caudal. Y el surco coronario izquierdo dorsal ventral me divide lo que es el saco ventral del saco caudal ventral. Y por último tenemos el surco caudal, que me va a dividir el saco ciego dorsal. Los surcos en forma interna se transforman en pilares. Fíjense cómo en esta imagen lateral izquierda del abdomen, si nosotros realizamos un corte sagital, vamos a ver cómo estos surcos se van a transformar en los pilares. Entonces, va a quedar delimitado por, en esta región, el pliegue rumino reticular, ¿sí? Acá en esta región vamos a encontrar el pilar craneal, ¿sí? Que va a estar delimitando lo que vendría a ser el atrio del rumen y el saco ventral. Luego acá vamos a encontrar el pilar longitudinal derecho, porque ya el corte es más hacia el lado de la derecha, ¿sí? Y va a estar delimitando lo que es el saco dorsal del saco ventral. Más hacia caudal vamos a encontrar el pilar coronario izquierdo dorsal, el pilar coronario izquierdo ventral, ¿sí? Que va a dividir tanto el saco ciego caudal dorsal del saco dorsal y el saco ventral del saco ciego ventral. Y luego vamos a encontrar el pilar caudal, que va a delimitar tanto el saco ciego dorsal como el saco ciego ventral. Bueno, en esta imagen podemos ver cómo quedaron delimitados los sacos. Tenemos esto es el retículo, ¿sí? Acá tenemos, vamos a encontrar el atrium del rumen. Como habíamos dicho, este es el saco dorsal. Hacia ventral vamos a encontrar el saco ventral, ¿sí? Y más hacia caudal vamos a encontrar el saco ciego caudal
dorsal y el saco ciego caudal ventral. Fíjense cómo en este nivel vamos a encontrar, o sea, en todo lo que es la mucosa retículo ruminal, vamos a encontrar un epitelio estratificado que va a tener un aspecto áspero y se va a tener de un color verde amarronado. Es un epitelio que no presenta glándula, no tiene función glandular. Bueno, y esta es una imagen esquemática del rumen del lado izquierdo y del lado derecho, ¿sí? Vamos a ver, en el lado izquierdo vamos a visualizar que se va a ver mayormente todo lo que es el retículo hacia craneal, ¿sí? Y vamos a ver todo esto que es el rumen, ¿sí? El rumen lo vamos a dividir en el atrium, que está más hacia craneal, el saco dorsal hacia dorsal, el saco ventral hacia ventral, ¿sí? Y vamos a encontrar el saco ciego caudo dorsal y el saco ciego caudo ventral. Cada uno de estos sacos va a estar delimitados por los surcos, como ya habíamos dicho. Lo que es retículo del atrium, tenemos el surco rumino reticular, el atrium del saco ventral por el surco craneal del rumen, el saco dorsal del saco ventral por el surco longitudinal izquierdo del lado derecho y el surco longitudinal derecho del lado derecho, ¿sí? Y hacia caudal vamos a tener los surcos coronarios dorsales y el surco coronario ventral, que van a dividir o separar lo que viene a ser el surco dorsal perdón, el saco dorsal del saco ciego caudal dorsal, ¿sí? Y el saco ventral del saco ciego caudo ventral. Y a su vez, ambos sacos ciegos se van a encontrar divididos o delimitados por lo que vendrá a ser el surco caudal del rumen, ¿sí? Esto en una vista o de un lado izquierdo. Y del lado derecho, vamos a ver, también se podemos observar hacia acá, hacia craneal el retículo. Luego vamos a ver el omaso, ¿sí? Y en la parte, digamos, más ventral del omaso vamos a encontrar el abomaso o el estómago verdadero, ¿sí? Y también vamos a ver el saco dorsal, el saco ventral y los sacos ciegos dorsal y el saco ciego ventral. Vamos a hablar del retículo, bonete o redecilla. Esos son los nombres con los cuales podemos encontrar este órgano. El retículo está situado craneal al rumen, es decir, hacia adelante, digamos, ¿sí? Todo esto es el rumen y lo vamos a encontrar hacia craneal del rumen. Va a estar cubierto por las costillas a nivel de la sexta a la octava y está principalmente del lado izquierdo del plano medio, ¿sí? O sea, siempre del lado izquierdo, principalmente, ¿no? Y llega desde lo que vendría a ser el cardias, ¿sí? A la parte más anterior del diafragma y también se extiende al otro lado de la línea media, ¿sí? O sea, principalmente va a estar del lado izquierdo, pero o sea, pasando la línea media también podemos encontrarlo del lado derecho, ¿sí? Y ventralmente se sitúa sobre la apófisis sifoidea del esternón. El retículo es el más pequeño de los compartimientos, se ubica central al rumen y con el cual se comunica a través del orificio, ¿sí? Acá lo podemos visualizar, rumino reticular. Su cara parietal toma contacto con el diafragma, ¿sí? Que es lo que veníamos explicando. Acá toda su cara parietal va a tomar contacto directo con el diafragma, ¿sí? Fíjense cómo, acá se ve claramente que este órgano está acraneal, ¿sí? Y todo lo que es el rumen va a estar más hacia caudal, ¿sí? Fíjense cómo todo el estómago en general, o sea, todos los 4 compartimientos, van a ocupar prácticamente toda la cavidad, ¿sí? Y principalmente del lado izquierdo. Bueno, en esta imagen vemos lo que es el corazón, ¿sí? Y vemos un corte acá en el corazón. Yo hace rato les expliqué que el retículo tiene un contacto directo con la cara parietal del diafragma, ¿sí? Entonces, el animal, la vaca, cuando consume el forraje y extrae el alimento del suelo, no es selectivo a la hora de levantar ese forraje. Muchas veces, o la mayoría de las veces, es muy común en realidad que la vaca, cuando extrae el pasto del suelo, lleve dentro de ese pasto alambres, pedazos de vidrio
o algún objeto cortante, y todo ese alimento lo primero que hace es llegar al retículo, ¿sí? Entonces, te diría que casi común, o es muy, digamos, o sea, pasa muy seguido, de que ese objeto cortante que llega al retículo, como tiene un contacto directo con el diafragma, genera un corte en el retículo y el diafragma y llega hasta el corazón y genera una retículo-pericarditis, así se llama esta patología, que es bastante común en los rumiantes. Entonces vemos cómo acá el corazón tiene un corte que es producto de ese cuerpo extraño que fue ingerido y que llegó a... Acá en esta imagen se hizo una disección del corazón, se hizo un corte para ver cómo generó daños a nivel acá de las estructuras cardíacas, ¿sí? Este, como les digo, es algo bastante común que pase en los rumiantes. Acá en esta imagen, ¿sí? Se lo ve más claro. Fíjense cómo se ven claramente las estructuras cardíacas, ¿sí? Se pueden ver tanto las aurículas como los ventrículos, ¿sí? Y acá es donde se produjo el corte del cuerpo extraño. El rumen y el retículo se comunican por el pliegue rumino-reticular en forma de U. Están cubiertos por serosa, excepto dorsalmente, donde el rumen se une al techo de la cavidad desde el hiato esofágico hasta más o menos la altura de la cuarta vértebra lumbar, donde las serosas se continúan como aumento mayor, ¿sí? Esta limitancia de la fijación le va a permitir tanto al rumen como al retículo libertad necesaria para llevar a cabo digamos, las contracciones y poder aumentar de tamaño durante el proceso de la digestión. Están comunicados internamente con el esófago y el omaso por medio de los orificios situados en los extremos del surco reticular. Bueno, fíjense en esta imagen cómo se ven más o menos en esta región, podemos ver el orificio rumino-reticular, ¿sí? Acá llega el esófago, ¿sí? Donde va a volcar el contenido, y en esta región vamos a tener el pliegue rumino-reticular, donde acá se continúa con el omaso. También podemos ver que la superficie interna digamos, en esta zona va a tener una estructura parecida como lo que va a estar reticulado como si fuera un panal de... Acá en esta imagen vemos cómo el cardias, ¿sí? Se continúa y vuelca el contenido del esófago, ¿sí? En lo que vendría a ser el retículo rumen, ¿sí? El contenido, o sea, el alimenticio, cae en los dos compartimientos. En los animales lactantes, ¿sí? Se va a dar lo que se denomina la gotera esofágica. La gotera esofágica es un tubo cerrado que forma un conducto que conduce la leche desde el esófago, ¿sí? Hacia el omaso directamente, sin pasar por lo que vendría a ser el retículo y el rumen, ¿sí? A medida que el animal va creciendo y empieza a consumir el forraje, este tubo cerrado se abre, digamos, para permitir que el forraje llegue al retículo y el rumen y se pueda llevar a cabo los procesos de digestión en este sector, ¿sí? Y se desaparece lo que vendría a ser la gotera esofágica. Acá vemos una imagen real de un rumen. Fíjense la coloración, digamos, que tiene un color como verde amarronado. Fíjense en cómo se delimitan los pilares, ¿sí? Y los surcos. Y acá en esta imagen, fíjense cómo se ven la mucosa del retículo. Fíjense cómo adquiere como una característica como si fuera un panal de abeja, ¿sí? Es bien reticulado. Como habíamos dicho, la mucosa del rumen y del retículo está revestida por un epitelio estratificado. Es como si fuera de aspecto áspero, ¿sí? Y bueno, y tiene un color, como dijimos, verde amarronado, que eso es muy característico. La mucosa reticular va a estar formada por crestas de aproximadamente 1 centímetro de longitud que van a formar celdas o campos que pueden ser cuadrangulares,
¿sí? Pueden ser pentagonales o hexagonales, ¿sí? Van a adquirir esa forma que es muy característica. Estos se van haciendo menos regulares hacia la unión con el rumen. Acá en el rumen, esta es la mucosa del rumen. Eh, eh, Vamos a ver que acá en el rumen se transforman en una superficie cubierta por papilas, ¿sí? Estas papilas son muy características del rumen. Y la prominencia de estas papilas va a depender mucho de la edad, de la dieta y de la localización en la que se encuentren dentro del rumen. Por ejemplo, van a ser de mayor tamaño y mucho más abundantes y desarrolladas en los sacos ciegos, van a ser menos numerosas y menos destacadas en los sacos ventrales y van a ser menos desarrolladas en las partes central o el techo del rumen, ¿sí? Dentro del rumen vamos a encontrar los ácidos grasos volátiles, que estos ácidos grasos son producidos por la fermentación microbiana y van a ser absorbidas por el rumen y el retículo. Estos ácidos grasos, que principalmente vamos a encontrar el ácido butírico, van a ser los encargados de estimular y de generar el desarrollo de estas papilas. Bueno, en esta imagen vamos a ver una vaca en la cual se puede ver la parte lateral izquierda, ¿sí? Del abdomen, y donde vemos cómo quedaría posicionado el rumen del lado izquierdo, ¿sí? Vemos que hacia craneal encontramos el retículo, ¿sí? Y todo el rumen, y en menor medida podemos visualizar en ventral el abomaso. Esta es una vista del lado derecho, lateral, ¿sí? Del abdomen, donde vamos a ver todo lo que es retículo hacia craneal, más hacia caudal del retículo vamos a encontrar el omaso, a ventral vamos a encontrar el abomaso y a caudal del omaso vamos a encontrar todo el rumen, ¿sí? Bueno, acá vemos una imagen real de un rumen real del lado derecho, ¿sí? Vemos cómo llega el esófago, ¿sí? Acá desemboca lo que es el retículo y el rumen, ¿sí? Todo esto es rumen, todo esto es retículo. Acá vemos el omaso y en ventral vamos a ver el abomaso. En el proceso de la digestión, las contracciones retículo-ruminal tienen una secuencia regular que mezcla y redistribuye el contenido gástrico. El ciclo consta de una contracción reticular bifásica, donde el contenido reticular es lanzado al atrium del rumen y luego se genera una contracción del saco dorsal y luego del saco ventral, generando ondas de contracciones que se dirigen sobre cada una de ellas en dirección cráneo-caudal, ¿sí? El ritmo y la intensidad de las contracciones va a estar determinada por la presencia de receptores intramurales. Estos receptores van a estar estimulados por el estiramiento de las paredes y por el contacto de las partículas que flotan dentro de estos compartimientos y tocan las paredes. Entonces, cuando el contenido va tocando y estira las paredes, se genera la estimulación de estos receptores intramurales. Entonces, una vez que ya tenemos el contenido dentro de lo que es el retículo y el rumen, se lleva a cabo el proceso de regurgitación, ¿sí? Donde el contenido gástrico o el contenido digestivo vuelve a la boca para ser remasticado, ¿sí? Para este proceso se va a requerir la coordinación de los movimientos del estómago como de las paredes del tórax y de la faringe y la laringe. Este proceso va a estar, digamos, como requerido o producido por una contracción reticular adicional que va a acumular todo lo que es el contenido en la región del cardias, y este contenido es lanzado al esófago por medio, o sea, con la ayuda de la expansión del tórax, ¿sí? A la vez las vías respiratorias altas se cierran y luego el contenido pasa a la cavidad oral por medio de la presencia de ondas antiperistálticas.
Luego las porciones que ya fueron remasticadas y empapadas nuevamente por saliva, que van a formar fragmentos más pequeños, o sea, de menor tamaño, caen, o sea, vuelven nuevamente al cardias y al retículo y al rumen. El contenido en el rumen tiene cierto grado de estratificación y eso va a depender de la forma y el tamaño de las partículas. Entonces, una vez que el contenido gástrico que fue remasticado ingresa nuevamente al rumen y al retículo, dentro de ellos va a tener cierto grado de estratificación, ¿sí? Todo el material líquido se va a localizar en la parte ventral, tanto del rumen como del retículo, ¿sí? Después, el alimento que está mayormente fragmentado, es decir, el alimento remasticado, que son partículas de menor tamaño, se va a localizar arriba del contenido líquido. Este es el contenido del forraje más pesado. Luego vamos a encontrar más hacia dorsal el forraje que fue ingerido por primera vez al estómago, es decir, que no está remasticado todavía, es el material más liviano y por lo tanto va a flotar, digamos, o a estar más hacia dorsal, lo que es el líquido y el contenido más que ya fue nuevamente remasticado. Por lo tanto, este material, ¿sí? Digamos, material sólido, es el que va a tener mayor chances a volver a ser remasticado. Y por último, en la parte más dorsal se van a localizar los ácidos grasos, ¿sí? Todo el contenido gaseoso. Por último, vamos a hablar del proceso de eruptación. El proceso de eruptación es una descarga de gases a través del esófago. En este proceso no participa el retículo. En este proceso se va a iniciar con contracciones a nivel de saco ventral que dirigen los gases hacia el saco dorsal, donde genera contracciones que van a redireccionar los gases hacia el cardias. Del cardias van a ser aspirados hacia el esófago, los cuales van a ser expulsados hacia adelante por ondas antiperistálticas y luego pasan por el esfínter faringoesofágico hacia la faringe. Una parte de estos gases va a escapar hacia la cavidad oral y otra parte es absorbida por los pulmones. Todo este proceso se denomina proceso de eruptación. Entonces, tanto el proceso de regurgitación como en el proceso de eruptación se van a generar ondas antiperistálticas. Omaso, o también llamado librillo, está situado en la porción intratorácica de la cavidad abdominal, a la derecha del plano medio, entre el rumen y el retículo a la izquierda, y el hígado y paredes corporales a la derecha. Su polo inferior tiene una amplia fijación a la región fúndica del abomaso, alrededor del orificio omaso abomasal. Es bilateralmente aplanado, mayormente está cubierto por las costillas de la octava a la undécima y se asienta sobre el suelo del abdomen debajo del arco costal. Este órgano, aunque queda fuera del alcance para poder palparlo, se puede explorar por medio de la auscultación y la percusión. Internamente está formado por 100 láminas en forma de media luna que se originan en la curvatura mayor, donde existe una vía de paso que se denomina canal omasal. Fíjense cómo este órgano podemos visualizarlo principalmente del lado derecho, ¿sí?, de la cavidad abdominal, y tiene una estructura muy redondeada y compacta. Bueno, esta es una vista izquierda profunda en la cual se retira el rumen y el retículo. Acá podemos ver las láminas que son de longitud y tamaño diferente y se disponen de forma alterna en cuanto al tamaño y de tal forma que van a dividir a la luz en una serie de recesos estrechos y uniformes. El orificio retículo omasal, que lo vamos a ver acá en este sector, está ubicado en el extremo de la superficie del canal omasal y es más pequeño, ¿sí?, mientras que el orificio omaso-abomasal, que se localiza en esta región,
es de tamaño más grande y se localiza en el extremo opuesto. Y esto va a formar el canal abomasal. Este va a presentar una curvatura mayor y una curvatura menor. Internamente posee una serie de láminas que son pliegues omasales que se insertan en la curvatura mayor y se dirigen hacia el surco omasal. Entre los pliegues se describen los recesos intralaminares. Acá en la superficie ventral vamos a ver el abomaso que se conecta con el omaso por medio del orificio omaso-abomasal. En el omaso se genera una serie de contracciones omasales que se van a dar de forma bifásica. En una primera fase va a empujar todo lo que es el contenido digestivo desde el canal omasal hacia las láminas, y en una segunda fase exprime el contenido digestivo para extraer los líquidos, ¿sí? Y todo este material se va a continuar moviéndose de manera continua hacia el abomaso, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la función principal del omaso es exprimir el contenido digestivo para extraer los líquidos. Luego todo ese contenido se dirige o se redirige de forma continua, con movimientos continuos, hacia el abomaso. Por último vamos a hablar del abomaso, el estómago glandular o estómago verdadero de los rumiantes. Esta estructura o este órgano se va a localizar en lo que es el suelo de la cavidad abdominal, en esta región, ¿sí? Esta es una vista del lado derecho. Su extremo craneal, llamada región fundus, está en la región cifoidea y se va a relacionar con el retículo, ¿sí? Con el atrium, que no se lo visualiza acá porque está del lado izquierdo, y con el saco ventral del rumen. Su cuerpo, que es esta región de acá, se extiende caudalmente entre el saco ventral del rumen y el omaso, el cual situándose más a la izquierda que a la derecha del plano medio. Y luego tenemos la región pilórica, que es esta estructura de acá. Esta región pilórica gira a la derecha, ¿sí? Caudal al omaso, y se une al duodeno por medio del píloro. Esta región. Acá se continuaría con el duodeno. Bueno, esta es una vista derecha de la cavidad abdominal, en la cual vamos a ver el abomaso, ¿sí? Y vamos a ver cómo el abomaso va a presentar una curvatura mayor, ¿sí? Que la vemos acá. Va a presentar una curvatura menor hacia dorsal. La curvatura mayor va a estar hacia ventral. La curvatura menor hacia dorsal. Va a presentar un fondo, ¿sí? Que va a estar hacia craneal. Va a presentar un cuerpo y va a presentar una región pilórica. Bueno, acá vemos una imagen esquemática de lo que vendría a ser el abomaso. En ella vamos a poder visualizar el orificio omaso-abomasal. Este orificio posee pliegues a ambos lados de este orificio. Fíjense cómo se visualizan claramente estos pliegues. Estos pliegues van a tener una aproximación de los extremos proximales y van a formar una válvula mucosa que se denomina tapón, que el objetivo o la función es impedir el reflujo del contenido digestivo al omaso, ¿sí? Luego vamos a observar la región del fondo y la región del cuerpo, ¿sí? En estas regiones vamos a encontrar pliegues espiralados. Fíjense cómo se visualizan estos pliegues espiralados, que van a tener mayor tamaño, y la mucosa acá va a adquirir una coloración más oscura, ¿sí? Y eso se debe a la presencia de las glándulas peptídicas verdaderas, que son las que llevan a cabo el proceso de la fermentación gástrica, ¿sí? el proceso de la digestión gástrica. Acá se da el proceso de la digestión gástrica del estómago glandular, ¿sí? Y luego en esta región, que se denomina región pilórica,
vamos a encontrar un pliegue en esta zona, ¿sí? Que van a ser pliegues que están poco elevados, y vamos a observar una gran elevación que se denomina torus pilórico. Este torus pilórico estrecha, ¿sí?, la región pilórica o el canal pilórico, ¿sí? Y acá las glándulas van a ser de un color más claro y solamente van a segregar moco. Y esto luego se continúa con el duodeno. Bueno, acá vemos una imagen también esquemática del lado derecho del rumen, ¿sí?, donde podemos ver los sacos, los surcos y todos los órganos, ¿sí? Vamos a ver el retículo, vamos a ver el omaso, el abomaso, que acá, como yo les explicaba, vamos a ver la curvatura mayor, la curvatura menor, la región del fondo, el fundus, el cuerpo y la región pilórica, que la región pilórica es la que se continúa con el duodeno. Y luego vemos el saco dorsal, el saco ventral y los sacos ciegos caudales, dorsal y ventral. Los movimientos del abomaso son bastante lentos, van a generar contracciones generales en las porciones proximal y movimientos peristálticos más potentes y limitados solo en la región pilórica. Y todos estos movimientos van a generar el desplazamiento del contenido gástrico hacia el duodeno. Bueno, una vez que el contenido del abomaso ingresa en la primera porción del intestino delgado, ingresa en el duodeno, el cual la primera porción del duodeno adquiere una posición vertical con respecto al abomaso. Este duodeno luego se continúa como duodeno descendente, ¿sí?, con una dirección hacia caudal, y luego a nivel de la tuberosidad coxal genera un giro, ¿sí?, en el cual asciende y pasa a la izquierda de la arteria mesentérica craneal, la cual se va a continuar como duodeno descendente, adquiriendo una posición hacia ventral, ¿sí? Este duodeno descendente se continúa con el yeyuno, el cual adquiere primero una posición ventral, luego va a adquirir una posición hacia caudal y luego una posición más dorsal, la cual se va a continuar con el ilion. El ilion es la última porción del intestino delgado, es una estructura corta y se mantiene unido al ciego por medio del pliegue iliocecal, ¿sí? El ciego es la primera porción del intestino grueso, el cual se continúa con el colon. El colon va a adquirir tres partes. Tenemos un colon ascendente, un colon descendente y un colon transverso. La primera porción del colon, que es la que se continúa del ciego al colon, se denomina colon ascendente. Este colon tiene una forma, va a generar primero una flexura sigmoidea, la cual es una forma de S, ¿sí?, que está como aplanada. Esta flexura sigmoidea genera una asa proximal, ¿sí?, que esta asa proximal, cuando gira, digamos, hace que se genere un doble giro, digamos, centrípeto, ¿sí?, que van hacia el centro, y luego se genera una doble asa con un giro centrífugo, ¿sí?, posicionando nuevamente al colon ascendente en la periferia del mesenterio, ¿sí?, generando así lo que vendrá a ser el asa distal, ¿sí? Esta asa distal del colon descendente se va a continuar con el colon transverso. Este colon transverso genera como un giro, ¿sí?, que se dirige hacia caudal, pasando hacia la izquierda de la arteria mesentérica craneal, y se continúa con el colon descendente. Este colon descendente es corto, genera una flexura sigmoidea, y luego de la flexura sigmoidea es como que se alarga hasta continuarse con lo que vendría a ser el recto. Bueno, en cuanto a la posición del intestino delgado, el duodeno se va a localizar en un plano dorsal del lado derecho e izquierdo del plano medio del abdomen anterior, medio y posterior. Va a tener una longitud de 0,9 a 1,2 metros. En cuanto al yeyuno, ocupa una situación ventral y caudal del lado derecho del abdomen medio y posterior. Y en cuanto al ilion, se inicia en el lado derecho para terminar en la superficie ventromedial del ciego.
En cuanto al intestino grueso, va a tener una longitud del colon ascendente y transverso de 7 a 12 metros, una longitud del colon descendente de 1,5 a 2 metros y una longitud del canal anal de 5 centímetros. En cuanto a la situación del colon, vamos a tener en el colon ascendente las asas proximales y distales van a ocupar el plano dorsal del abdomen medio derecho y el asa espiral llega hasta la parte ventral del abdomen medio derecho. En cuanto al colon transverso, ocupa el plano medio del abdomen medio. En cuanto al colon descendente, ocupa el plano dorsal del abdomen medio y posterior izquierdo. Bueno, en esta imagen podemos visualizar el ciego que se continúa con el colon. Acá vamos a ver en esta primera porción el colon ascendente, ¿sí? Donde vamos a ver el asa proximal, ¿sí? Luego vemos el asa en espiral, que va a tener primero los giros centrípetos, que van hacia el centro, continuados por los giros centrífugos, que van hacia afuera, o sea, como que vuelven, ¿sí? Estos son los giros centrífugos, y los cuales se continúan con el asa distal, ¿sí? Acá estamos con el asa distal. Esta asa distal se continúa con el colon transverso, el colon descendente, y este colon descendente se continúa con el recto y con el ano. La longitud del intestino grueso es de 10 metros y tiene una capacidad. Con respecto al ciego, el ciego del bovino va a tener un tamaño de 75 centímetros de diámetro. En cuanto a su situación, se localiza en el abdomen medio y posterior derecho. Va a tener una capacidad de 4,5 a 5,5 litros. Tiene una forma tubular, tiene una dirección del vértice caudal y su principal función es, es funcionar como un sitio para la fermentación microbiana después de la digestión ácida dentro del abomazo y la digestión enzimática del intestino delgado. Bueno, en cuanto al hígado, en su posición se va a encontrar en la mitad derecha del abdomen, va a estar relacionado con la cara caudal del diafragma y va a estar protegido por las paredes costales, ¿sí? Acá fueron diseccionadas las costillas para poder visualizar mejor lo que es el hígado. En cuanto a su dirección, va a tener una dirección oblicua y va desde el sexto al octavo espacio intercostal derecho, ¿sí? Y va a presentar tres lóbulos, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo y el proceso caudado. Esta imagen es del lado derecho de la cavidad abdominal del bovino. En cuanto a su cara visceral, va a estar relacionada con el retículo, va a estar relacionada con el atrium del rumen, con el omaso, con el duodeno, con la vesícula biliar y con el páncreas. En cuanto a su borde dorsal, su borde es grueso, va a tener una dirección caudal y está formado en partes por el proceso caudado. El proceso caudado está separado de la masa principal del resto del hígado por un receso donde encaja el riñón derecho. El hígado es mantenido en su posición por los ligamentos que se fijan al diafragma y por la presión de las vísceras que generan contra él. En esta imagen esquemática podemos ver o visualizar los lóbulos del hígado. Vamos a ver la superficie visceral del hígado bovino, ¿sí? Vamos a encontrar el lóbulo izquierdo, el lóbulo cuadrado, vamos a encontrar el proceso papilar, vamos a encontrar el lóbulo derecho, acá vamos a encontrar el proceso caudado y acá en esta región encontramos la impresión renal, que es donde va a asentarse el riñón derecho. Bueno, en cuanto al páncreas, el páncreas va a tener una forma irregularmente cuadrangular. En cuanto a su posición, se va a localizar en el abdomen medio derecho, ventral a la apófisis transversa de la primera, la segunda y la tercera vértebras lumbares. Y en cuanto a sus partes, va a tener tres partes. Vamos a encontrar el cuerpo, vamos a encontrar el lóbulo derecho
y vamos a encontrar el lóbulo izquierdo. Y en cuanto a los conductos, en esta región del lóbulo derecho hacia, digamos, hacia ventral, vamos a encontrar el conducto pancreático accesorio, el cual se abre en la papila duodenal menor, que acá desemboca en el duodeno. En cuanto al vaso, esta es una vista izquierda de la cavidad abdominal del bovino. Acá vamos a ver el vaso, ¿sí? El vaso es una estructura aplanada con bordes redondeados, ¿sí? Está situado sobre la pared cráneo-dorsal del rumen, ¿sí? Fíjense que acá está el rumen y está en su pared cráneo-dorsal y va a estar relacionado con la mitad izquierda del diafragma, ¿sí? Dorsalmente está situado bajo los extremos dorsales de las últimas costillas y ventralmente se apoya sobre el retículo. Fíjense acá en esta zona cómo se apoya sobre el retículo, que también conlleva un riesgo para el vaso en aquellas situaciones en las cuales ingresa algún cuerpo extraño que lesione el retículo. ¿Se acuerdan que yo les había contado que podía lesionar el corazón cuando atraviesa y perfora el diafragma? Bueno, también puede generar lesión con el vaso por estar en íntimos contactos en sus paredes. En cuanto a su color, va a tener un color rojizo. Y en cuanto a la disposición del hilo esplénico, que se localiza en esta región, el hilo esplénico es un punto donde los vasos esplénicos, ya sean las arterias, las venas y los linfáticos, van a ingresar al vaso, ¿sí? Entonces el hilo esplénico es una depresión circular en el ángulo dorsal, en el ángulo dorsocraneal de la superficie visceral. Ahí lo vamos a localizar, ¿sí? Vamos a encontrar un ligamento frénico-esplénico. Este ligamento se dispone desde el pilar izquierdo del diafragma hasta la parte dorsocraneal de la superficie parietal del vaso, ¿sí? Y luego vamos a tener el ligamento gastroesplénico, que va desde la superficie parietal del saco dorsal del rumen hasta la parte dorsocraneal de la superficie visceral del vaso. Bueno, esta es una vista general del tracto digestivo completo del rumiante. Vamos a hacer un rápido repaso de todo lo que se habló en esta clase. Bueno, el proceso de la digestión se inicia cuando el animal ingiere el alimento por medio de la boca, ingresa este alimento se continúa por el esófago y del esófago llega a lo que es retículo rumen, ¿sí? En este retículo rumen el alimento genera un proceso de digestión fermentativa, ¿sí? Y es regurgitado hacia la boca. En la boca tiene un proceso de remasticación y vuelve a ser ingerido pasando del esófago al retículo del rumen, y del rumen se va a dirigir hacia el omaso. En el omaso el contenido líquido es reabsorbido, ¿sí? Y todo el contenido se dirige hacia el abomaso. En el abomaso se produce todo lo que es el proceso de la digestión gástrica, ¿sí? Luego del proceso de la digestión gástrica, todo el contenido se dirige hacia el intestino delgado. El intestino delgado se inicia con el duodeno, el cual se continúa con el yeyuno y el ilion se continúa con el intestino grueso, en el cual vamos a encontrar el ciego, ¿sí? el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente, el cual se continúa con el recto y con el ano. Muchas gracias.